Estamos en el Centro Quiropráctico Benet y nos acompaña el doctor Enrique Benet Canut. Y díganos, doctor, la quiropráctica, ¿qué tan importante se ha vuelto hoy en día? Bueno, muy importante, siempre ha sido muy importante y la razón es que pues los problemas de columna vertebral aquejan y afectan a un porcentaje muy alto de pacientes y definitivamente pues considero que es en realidad es una de las tres profesiones de la salud más extendidas en el mundo, de acuerdo con lo que comenta y dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pues está a nivel mundial en países como Estados Unidos, Canadá, Suecia, Noruega, Suiza, Dinamarca, Australia, o sea, países que tienen sistemas de salud muy avanzados. La quiropráctica ocupa un lugar preponderante dentro de los mismos por los resultados que se tienen. Ujú. Yo no diría que hay nuevos problemas, yo diría que son los problemas básicamente que han existido siempre, que son eh, pues que hay que cuidar la columna vertebral, en primer lugar en forma preventiva, ¿no? Desde que una persona es niño, desde a lo largo de toda la vida, adolescente, adulto. Eh, Desgraciadamente esto no es común, entonces el paciente recurre a nosotros en un porcentaje muy alto como última instancia y pacientes ya de edad avanzada inclusive, a pesar de eso tienen muy buenos resultados. Claro, también tenemos pacientes que son desde bebés, niños, adolescentes, adultos jóvenes. O sea, el problema de columna vertebral, sistema musculoesquelético no respeta edades en sí. Entonces los problemas pues son muy variados. O sea, el problema de columna vertebral, tan solo el dolor de espalda baja, se considera que afecta al 80% de la población mundial. Entonces estamos hablando de un porcentaje muy alto y que causa una serie de consecuencias muy graves, en primer lugar para el paciente, y en segundo lugar para la salud en general de la población, inclusive desde el punto de vista de la economía, por el alto costo de la ausencia laboral debido a estos problemas. Eh, ¿Qué tipo de factores nos engaña? Porque como muchos nos ha pasado, no detectamos los problemas o el problema ya está ahí, pero de alguna forma el cuerpo aún no sé cómo se diría, si se disfraza o qué tipo de factores hacen los que no nos dejan tomar las medidas necesarias y nos esperamos hasta que ya lo sentimos. Bueno, en primer lugar, eh, pues una falta de cultura de la salud, ¿sí? O sea, la cultura de la salud es algo muy importante. En segundo lugar, que luego el paciente no se quiere atender o quiere curarse a base de tomar un medicamento y que se le quite el dolor, o se adaptan, inclusive se acostumbran al dolor o se ponen una pomadita o se van a dar un masaje y se van a dar una tronadita con gente impreparada y pues el problema va en aumento definitivamente. Sí, y cuando me refiero en cuanto a los factores que nos engañan es la pérdida, por ejemplo, del cartílago, la pérdida de calcio, Bueno, eso qué ya son son los casos elementos? Ajá. problemáticos, patológicos. La pérdida de calcio, pues es más bien en personas de edad avanzada. Claro, esto desde, desde los niños puede haber un problema de esa naturaleza, pero más bien es lo que nosotros le llamamos una subluxación vertebral, que es una desviación de la columna, una desviación de las vértebras, que tiene corrección, inclusive aunque afecte al disco, aunque haya hernias de disco, se puede corregir y se puede
sacar adelante al paciente, inclusive en casos donde ya el paciente ha sido intervenido quirúrgicamente de columna, por ejemplo, de columna vertebral, tanto en región lumbar y región cervical, en una o más ocasiones. O sea, a mí me llegan muchísimos pacientes que ya han sido intervenidos quirúrgicamente, inclusive referidos por cirujanos de columna vertebral. Y afortunadamente en un porcentaje importante tenemos muy buenos resultados, siempre y cuando tengamos la cooperación del paciente, ¿no? En los deportes, por ejemplo, se da mucho que tienes que tener ciertas capacidades o sea, por ejemplo, uno de entrada dice, no, pues cómo los pesistas pueden de practicar el deporte tantos años y sin ser afectados. Ahí, ¿cómo depende? O sea, ¿cómo podemos identificar nuestros puntos fuertes, de que nuestro punto fuerte es la columna o no? Bueno, yo creo que el deportista, o sea, yo fundé la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva, fui el primer presidente y soy el presidente vitalicio de la misma, y soy de los fundadores de la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva en 1987 en Londres, Inglaterra. Entonces, aquí a mí me gusta decir que antes que ser deportista es ser humano. O sea, el deportista es un ser humano. Es como cualquier otro paciente, definitivamente. Ni más ni menos. Igual se lastima a un deportista, ¿sí? En diferentes especialidades, que una persona que está sentada 8 o 10 horas en la oficina, ¿sí? Igual se lastiman. No hay una diferencia así fundamental. Eso son mitos, verdaderamente. Ahora, si usted me pregunta en qué deporte yo he visto que se lastiman más, no encuentro así una cosa específica. Si usted me dice, ¿se le pueden lastimar más en un deporte de colisión? Sí, claro. La lesión puede ser peor y eso lo sabemos perfectamente bien. Digo, hay estudios, por ejemplo, sobre el fútbol americano. En estos estudios, inclusive hay una película, la colisión en un momento dado, pues provoca conmociones cerebrales que a la larga pueden tener consecuencias muy serias. Igual, y en esa película y en ese estudio no se habla del traumatismo tan fuerte que sufren en región cervical, ¿sí? Y en región cervical yo tengo videos donde se habla específicamente del problema de traumatismo cervical en deportes como el fútbol americano. Pero igual que le digo fútbol americano, le puedo decir fútbol soccer, por el impacto de la pelota o el choque de las cabezas, igual chocan, ¿sí? Igual se pueden lastimar, o el portero a la hora que va por el balón y demás. Igual que le digo fútbol americano y fútbol soccer, le puedo decir clavados. Yo atiendo y he atendido a varios de los clavadistas más destacados de México. Mucha gente dice, pero ¿cómo enclavado? Pues ¿cómo no? A la hora que tú entras al agua a una velocidad bastante considerable, pues no siempre entran en la vertical perfecta, ¿no? Y se pueden lastimar. Usted me dice ahorita que los pesistas pueden estar muchos años haciendo pesas y no se lastiman. Yo le digo que una vez a mí me trajeron al equipo nacional de pesas, ¿sí? Y de 15 miembros del equipo nacional de pesas, esto hace años, 14 tenían una fractura de columna. ¿Mm? Y ellos estaban, o sea, sí, y estaban No lo conscientes de que la sabían, tenían, no. no lo sabían. ¿Y por qué se da? O sea, ¿es por lo que se estaban Porque medicando? el problema es que se pasan los límites de la naturaleza. O sea, si nosotros pasamos los límites de la naturaleza, es como en el automovilismo. Usted tiene un límite en el automovilismo. Por ejemplo, el campeón mundial Lewis Hamilton seguramente puede entrar a una curva más rápido, bueno, mucho más rápido que cualquier ser humano
en el mismo coche, vamos a suponer, porque está preparado para eso. Pero inclusive puede entrar más rápido que varios otros competidores. Él conoce su límite. Si alguien trata de entrar a esa velocidad, pues se va a poner el coche de corbata, es la verdad. Entonces, igual pasa en cualquier actividad en el deporte, ¿sí? En las pesas, es un muy buen ejemplo. Las pesas no necesariamente tienen que provocar un daño de columna, pero ¿por qué lo provocan? Porque el pesista, ¿sí?, es ser humano, ¿sí? Entonces, se pasa su límite. Y con una vez que lo pase, se puede lastimar. Pero igual un boxeador, el box tiene sus consecuencias, obviamente, ¿no? Entonces, hay boxeadores que obviamente tienen problemas muy serios por los impactos, ¿sí? O en el taekwondo, en cualquier deporte. Entonces, la clave aquí es no rebasar los límites. El deporte es muy bueno, pero cuando se hace en forma exagerada, tiene consecuencias. Igual la persona que se pasa 10 horas en una computadora diario y que llega a su casa y se sienta a ver la televisión y demás, pues es muy malo. Esto se ve en niños. Los niños hoy en día todo el tiempo están en la computadora y si no están en la computadora muchas veces están en la televisión y luego los ponen a hacer ejercicios y deportes que no son adecuados para niños. Yo voy a decir algo que seguramente no es muy popular, pero esto está en los libros de medicina del deporte, ¿eh? Se recomienda que nadie de menos de 18 años no juegue fútbol americano por el impacto que hay, porque el hueso todavía no está totalmente consolidado. Sí, carece de maduración. Carece de maduración. Y no nada más en su... Pero igual que le digo fútbol americano, le puedo decir fútbol soccer. En Inglaterra están haciendo un estudio muy serio sobre las consecuencias del fútbol soccer en problemas de conmoción cerebral y en problemas cervicales. O sea, entonces los papás somos muchas veces los culpables de que los niños, nuestros hijos, tengan problemas probablemente hasta irreversibles, tan solo en mi especialidad, que es la columna vertebral, ¿sí? Y consecuencias en la médula espinal. Por ejemplo, los deportes deberían de cambiar. Entonces, por ejemplo, el fútbol soccer para niños no debería usar un balón duro, debería usar un balón suave. De acuerdo a... Claro, la la edad y demás. Igual, pues no trates tú de lograr en tu hijo lo que tú no lograste, que hubieras querido ser de un gran deportista. Yo no tengo nada en contra del deporte, pero no todo el mundo tiene la capacidad para ser un Tom Brady. Hay que tener también, saber identificar lo que Claro, puede o no puede hacer, en este caso, tus hijos, ¿no? Claro. Y le quiero decir que la quiropráctica, por ejemplo, a nivel deportivo, es sumamente utilizada, sobre todo en países como Estados Unidos. Los equipos de fútbol americano profesional utilizan quiropráctica. Por ejemplo, Joe Montana, el gran quarterback de los 49ers de San Francisco, después de que fue operado la primera vez, su receptor estrella, que era Jerry Rice, lo llevó con un quiropráctico y se sintió de maravilla. Y él le dijo al equipo, al 49ers, yo no me vuelvo a operar, quiero que este doctor Nick Athens en Oakland me siga atendiendo. Y en un Super Bowl salió Nick Athens atendiendo a los 49ers, que inclusive un comentarista deportivo de México, paciente mío, a la hora que vio eso, dijo, pues aquí en México un servidor, el doctor Benet, también nos atiende y ha atendido a muchos. Yo le quiero decir algo, yo en cuestión de quiropráctica deportiva, una de las satisfacciones más grandes que tengo es que he atendido a muchos de los miembros de la Federación Mexicana de Olimpiadas Especiales, jóvenes extraordinarios deportistas, ¿sí? Y que han venido y que a través de la atención que les hemos dado,
han mejorado mucho su desempeño deportivo y su desempeño como seres humanos en problemas de síndrome de Down y muchos problemas relacionados, o sea, por eso son Olimpiadas Especiales y han mejorado su desempeño deportivo y su desempeño escolar y su actividad en su vida. Entonces es una gran satisfacción. A mí me llegan muchas veces, le voy a decir, los deportistas, grandes deportistas, deportistas olímpicos, medallistas en Olimpiadas inclusive, ¿no? Exjugadores de fútbol americano y demás, y me llegan muy lastimados, pero me llegan lastimados después de que ya se retiraron, o sea, muy mal, o sea, entonces eso, creo que eso es lo que no se vale y no se tiene el debido conocimiento, porque por ejemplo en el deporte nada más sacan el glamour, pero cuando hay un lesionado, omiten el anuncio o no le hacen caso, no se vuelve a hablar de ese cuate y capaz que ese cuate se tuvo que retirar de por vida por una lesión, digo, de columna vertebral o una lesión de rodilla, y la quiropráctica ayuda muchísimo. O sea, los golfistas ahorita, los números unos del mundo, todos viajan con su quiropráctico, ¿sí? Ya le dije, el fútbol americano profesional, todos tienen sus quiroprácticos. En el equipo olímpico de Estados Unidos se cuenta con servicio quiropráctico al 100%. En México, desgraciadamente, a pesar de que tenemos la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva, eso no se ha logrado. A pesar de que tenemos quiroprácticos al máximo nivel y quiroprácticos mexicanos que van a Juegos Olímpicos a atender, entre otros, a los equipos de Rusia, de Ucrania, otros equipos. Y los deportistas mexicanos no están teniendo ese privilegio. Por ejemplo, Estados Unidos dicen, yo quiero que me atienda el quiropráctico. A ver, ¿por qué quiere que lo atienda el quiropráctico? En primer lugar, porque no hay doping, porque corregimos la columna vertebral con lo que es el ajuste de la columna, le enseñamos al paciente cómo debe de comportarse, eso. Hay una corrección también como quien dice de técnica, ¿no? De la forma en que le están exigiendo a su cuerpo. Pues es automático, porque si tú tienes una alteración en tu región cervical, ¿sí? Eres clavadista, pues por más que le busques, vas a entrar chueco, o sea, y vas a tener una molestia y demás, y no te va a permitir, y capaz que te afecta inclusive en la sensibilidad en las manos, o si tienes una alteración, una hernia de disco en región lumbar, o una alteración sacroiliaca, pues no vas a poder correr o caminar igual que el cuate que está libre de eso. Y eso es lo que nosotros hacemos, liberamos las articulaciones, pero con lo que es el ajuste. Es muy distinto a lo que hace nadie más. Lo que nosotros hacemos no lo hace nadie. Nada más el doctor en quiropráctica y sobre todo especializado en quiropráctica deportiva. En la cuestión de deportes donde se aparenta que no hay tanto daño, por ejemplo, en el automovilismo, que uno diría, no, pues es que pues nada más van sentados, pues no tienen tanto problema. No, pues es una barbaridad. Tan solo el estar sentado es en la posición en que le pones más presión a la articulación entre quinta lumbar y sacro, en la región lumbar. O sea, tan solo estar sentado. Ahora, si vas en una vibración, por más ergonomía que desarrollen los fabricantes de asientos y etcétera, digo, estás hablando de máximo nivel, ¿no? Fórmula 1. Pues de todas maneras hay una vibración pues, que te afecta. Los mismos automovilistas buscan la atención quiropráctica, claro que sí. Y la vibración ahorita que la menciona, pues yo creo que se siente mucho en el volante. O sea, no nada más está afectada la columna, sino también las extremidades del cuerpo. Claro, claro, definitivamente. Pero vamos a dejar el máximo nivel, que es Fórmula 1, ¿no? Vamos a hablar de la Ciudad de México, ¿no? Una persona que va en el coche, no, lo normal en México, ¿no? Un promedio de 2, 3 horas diarias, pues tiene repercusiones en su columna vertebral.
tan solo por ir sentado tanto tiempo y tan solo por la posición de manejo y por la vibración, y luego pasan los topes y no se fijan, o si se fijan se los vuelan. Cada vez que te vuelas un tope te provocas un chicotazo. Hace un momento estábamos viendo dentro de la conferencia unas imágenes de unos síntomas que hay en las manos. ¿De qué es problema? ¿Circulación, articulaciones, Todo, de todo? claro. Aquí tenemos un póster que presentamos mi hija, la doctora Montserrat Benet Gregg, en paz descanse. Ella fue la principal autora de este póster, de este estudio. Es un estudio sobre un trabajo que hicimos sobre Olimpiadas Especiales y que fue aceptado para presentación en el quinto Congreso Mundial de la Federación Mundial de Quiropráctica y de la Organización Mundial de la Salud en Nueva Zelanda, en Auckland, y habla de los resultados que en ese momento habíamos tenido en más de 54 pacientes con problemas relacionados como con síndrome de Down y muchas otras situaciones, parálisis cerebral. Inclusive aquí podemos ver parte del grupo y con excelentes resultados, como fue debidamente presentado, debidamente documentado y comprobado. Inclusive aquí hay una carta de la mamá de uno de los jóvenes hablando de los resultados, y que a través de corregirles la columna vertebral exclusivamente con lo que es el ajuste quiropráctico, todo esto se corrigió en un porcentaje importantísimo. Les puedo recomendar que dejen gatear a sus hijos para que desarrollen sus curvas debidamente, sus curvas laterales de la columna vertebral, su sistema musculoesquelético, su sistema neurológico, que no los forcen, por ejemplo, a caminar, que el niño camine cuando deba de caminar. Luego los papás, con ese afán de ver caminar al niño, lo van llevando y pueden repercutir en la columna, ¿no? Sí, el uso de la andadera, por ejemplo, ¿qué tan recomendable es? O sea, ¿los presionan qué será como después de un año, a los 2 años? Sí, claro, ¿no? Y pueden tener problemas, claro. Es una edad muy temprana. Sí, y por ejemplo, luego, los papás se espantan porque los niños andan con los pies metidos, es natural, porque primero se desarrollan los músculos aductores antes que los abductores. Entonces, los ven así, los llevan con gente que no tiene la debida experiencia, el debido conocimiento, y les empiezan a poner plantillas que no son necesarias en muchos casos, sino que hay que dejar que los músculos vayan desarrollándose. O sea, no forzarlos, no exagerar. El deporte es buenísimo, buenísimo. Por ejemplo, la natación es muy buena, es un excelente deporte para los niños y demás. Yo he atendido pacientes hasta con 5 o 6 operaciones de columna que me han venido a ver, pues obviamente no por gusto, sino por necesidad, y que los hemos sacado adelante, que hemos evitado en muchos casos que lleguen al quirófano. Yo no tengo nada en contra de la cirugía, pero en muchos casos en este tipo de problemas se pueden evitar las cirugías cuando es necesario. Nosotros mismos se lo comentamos al paciente, le decimos, oye, pues vamos a tener una segunda opinión, ¿no? Pero en un absoluto porcentaje muy mayoritario se pueden evitar ese tipo de problemas. Pensar que es un problema muy común, el problema de la columna vertebral, pero no porque sea común no quiere decir que no se pueda corregir. Sí se puede corregir adecuadamente, pero poniéndose en las manos de personas verdaderamente capacitados. No dejar que les anden tronando la columna, no
entrar con gente que les prometen que en una consulta los dejan bien, ver que sean verdaderamente verdaderos doctores en quiropráctica. Con todo gusto los podemos atender aquí en el Centro Quiropráctico Benet, claro que sí. Está en Gutenberg 133, en la colonia Anzures, en la Ciudad de México, en la delegación Miguel Hidalgo. Y los teléfonos es el 5250-0433, 5250-8796. Y pues tenemos consulta desde hace muchísimos años, con muy buenos resultados. ¿Ya cuántos años, doctor? Pues bastantes. Pues muchas gracias, doctor Y con Enrique muy buenos Benet. resultados, con mucha experiencia y afortunadamente al pie del cañón. Muy bien. Pues ahora pues ya lo saben, si tienen algún problema pueden venir aquí al Centro Quiropráctico Benet. El doctor Enrique Benet les atenderá y Así pues es. les invitamos a continuar con nosotros. Esto es el Centro Quiropráctico Benet. Gracias, buenas noches.